Sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas, como lo dice, por ejemplo, Salmos 24:1, y que nosotros somos los administradores de sus recursos materiales en la tierra. Así lo dice 1 Corintios 4:2. Y como consecuencia de que Él es el dueño y nosotros los administradores, sabemos también que entonces daremos cuentas de esa administración, como lo ejemplifica la parábola en Lucas 12, 41 al 48. También sabemos que Dios, en su sabiduría y de acuerdo con su voluntad, no nos dará más de lo que estemos preparados para administrar. Aquí podemos aplicar en cierta forma lo que dice también la Biblia en 1 Corintios 10:13, cuando dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Puesto que el dinero es una tentación para que el hombre caiga en la idolatría, sin importar si tiene poco o tiene mucho. Por ello Dios no nos va a dar más ni nos va a dar menos de lo que podamos soportar. O mejor dicho, de lo que podamos administrar sabiamente sin cometer pecado. Dios nos está preparando para que podamos administrar todas las cosas que Él quiere darnos. Y podemos tomar en la Biblia una enseñanza acerca de la vida de José, que la podemos leer en Génesis 41. Podemos aprender algunos principios que José aplicó con respecto a la administración de los recursos materiales, en este caso de Faraón. Por ejemplo, primer principio, dependencia. Génesis 41:17. José respondió al faraón diciendo: no está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. Es decir, José reconoció que todo lo que era y todo lo que tenía dependía de Dios. No solamente él, sino aún también de Faraón. Lo que era y lo que tenía Faraón venían de Dios. Así es que un principio que debemos tener siempre presente es que Dios es el dueño de todo. Y todo lo que tenemos, tanto lo tangible o lo que somos, lo intangible, se lo debemos completamente a Él. Dependemos de Él. Segundo principio, el consejo. Versículo 25 de Génesis 41. Entonces José respondió al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. José no se dejó llevar por sus ideas o sus emociones, sino que estaba atento al consejo de Dios. Eso es importante, porque Dios puede tener una estrategia diferente y específica para cada situación. Lo que funciona en una cosa no va a funcionar tal vez en la otra, porque Dios en su sabiduría puede cambiar las estrategias. Y la palabra de Dios es una excelente guía para saber qué hacer en cada circunstancia. En la Biblia encontraremos la respuesta a lo que estamos buscando. Número 3, obediencia. Versículo 34, Génesis 41. Haga esto el faraón,
ponga funcionarios a cargo del país que recauden la quinta parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. José le expuso a Faraón lo que debía hacer, aún a riesgo de que Faraón no lo tomara en cuenta o no lo considerara aceptable y lo regresara a la cárcel. Pero José tuvo que ser obediente al consejo de Dios. Y Dios le dio gracia a José delante de Faraón, porque dice que a Faraón le pareció bien y designó a José para esa tarea. Obedecer pronto la voluntad de Dios es la mejor manera de resolver cualquier situación. Número 4, el trabajo. Versículo 46. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. José se puso a trabajar en lo que Dios le indicó y lo hizo de inmediato. En cuanto salió de la presencia del faraón, se puso a trabajar. Así que el administrador sabio de los recursos de Dios debe ser una persona trabajadora y diligente en sus responsabilidades. Debe servir como si lo hiciera para Dios. Así lo dice Efesios 6:7. Y al contrario, también la Biblia nos enseña en Proverbios 10:4 que los perezosos empobrecen, pero los trabajadores enriquecen. Así es que debemos esforzarnos y ser trabajadores en las tareas que Dios nos ha encomendado. Y número 5, la eficiencia. Versículo 54. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había anunciado. Había hambre en todos los países, pero en la tierra de Egipto había que comer. José supo cómo administrar los recursos en abundancia y también supo cómo administrarlos en la escasez. Así es que el llamado de Dios es que tenemos que hacer uso eficiente de los recursos que Dios nos ha confiado. Por un lado, no ser despilfarradores ni malgastadores, pero también por el otro lado, tampoco ser mezquinos ni egoístas. En nuestra vida podrán ocurrir tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez. Y Dios nos da la sabiduría para saber administrar bien lo que tenemos, tanto en la abundancia como en la escasez. Tal fue la gracia que José encontró ante Faraón, que el propio rey de Egipto reconoció la inteligencia y sabiduría que Dios le dio a José. Lo puedes leer en Génesis 41:39. Esa misma gracia Dios le ha dado a sus hijos. Oremos para que el Señor nos conceda la sabiduría para administrar sus bienes, de tal forma que lo honre y lo glorifique. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos tanta sabiduría, tantas enseñanzas, Señor. Y aquí, como en la vida de José, encontramos que él dependía de ti, que él buscaba tu consejo, que él fue obediente a tus indicaciones, que él trabajó diligentemente y administró los recursos con eficiencia. Señor, ayúdanos a aplicar esos mismos principios en nuestra vida y de esta forma darte buenas cuentas de aquello que nos concedas en nuestras manos para administrar. Y así como el faraón reconoció que José, que no había nadie tan inteligente y sabio como él, que así, Señor, podamos tener ese reconocimiento para glorificarte y honrarte, Señor. Que hagamos uso eficiente de todo lo que pones en nuestras manos. Y con ello, Señor, te demos buenas cuentas, te honremos y te glorifiquemos. Y aún la gente a nuestro alrededor
como dice tu palabra, al ver nuestras obras, te den gloria, honra y alabanza. Gracias te damos, amado Dios, por la sabiduría que has depositado en cada uno de nosotros para administrar lo que pongas en nuestras manos y no caer en el pecado ni en tentación. Gracias te damos, amado Señor, por todo esto, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.